Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro capítulo 5, versículo número 8. Primera de Pedro capítulo 5, versículo número 8. Nada más vamos a leer este versículo, después oramos y empezamos con la predicación de esta noche. Todos de pie, por favor, todos puestos de pie. Vamos a leer unidos. No se adelante, no se atrase, respete los signos de puntuación para que entendamos lo que estamos leyendo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo número 8. ¿Ya lo tiene? Muy bien, vamos a leerlo. Empecemos. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Déjeme leerlo otra vez, sígame con su vista ahí. Dice aquí la palabra de Dios: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vamos a orar. Cierre sus ojos y pídale al Señor: Señor, háblame a mí, háblame en esta noche. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos en este momento por la bendición que tú nos das de reunirnos en este lugar para abrir tu palabra y permitir que tu Santo Espíritu nos hable. Señor, te pido que quites de nuestro corazón, de nuestra mente, cualquier cosa que nos distraiga. Ayúdanos a concentrarnos en el estudio de tu palabra. Que seas tú hablando a través de este hombre inútil, imperfecto, incapaz. Pero Señor, que tú te honres y te glorifiques a través de la predicación de tu palabra. Ayúdame a concentrarme en cada una de las cosas que diré y, Señor, que todo sea exactamente lo que tú quieres. Te pido que mis hermanos puedan responder correctamente y que tomemos decisiones que hagan la diferencia en nuestra vida. Bendícenos, te lo ruego, en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Quiero hablarles esta noche acerca de lo que yo he titulado como los enemigos del cambio. Los enemigos del cambio. Yo no sé si usted ha notado, pero en la vida cristiana la palabra de Dios nos dice y nos ordena que nosotros crezcamos. Mírelo allí en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo número 18. Ahí, una página más adelante, en su Biblia, mire lo que dice. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo número 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Cuando el apóstol Pedro está hablando de que nosotros crezcamos, está hablando de que haya cambio verdaderamente en nuestra vida. ¿Sí? Crecimiento espiritual nos debe de llevar hacia la madurez. Y eso quiere decir que nosotros debemos de ser totalmente diferentes a como éramos antes. El cristiano que sigue siendo igual que cuando era inconverso está mal, totalmente mal, errado, equivocado. Dios quiere que nosotros cambiemos, mejoremos, seamos diferentes. Por eso, repito, quiero hablarles acerca de algunos enemigos que la palabra de Dios nos menciona del cambio. Estos enemigos son enemigos. No quieren que nosotros cambiemos, quieren que nosotros nos quedemos igual.
Y he conocido desgraciadamente un montón de cristianos que miren, dicen, pues yo ya soy salvo, yo ya soy cristiano, yo ya le pedí a Cristo que fuera mi Salvador y yo estoy seguro de que cuando muera me voy al cielo. Así es que yo puedo vivir como quiera. Eso es una mentira diabólica. Hace poco recordaba de un hermano miembro de nuestra iglesia. A mí me gusta jugar frontón. Yo no sé si aquí en Colombia sepan de ese juego, ¿verdad? Hay una pared grande y juega uno con una raqueta como tenis, ¿verdad? Frontenis, de hecho, se le llama también. Había un hermano en nuestra iglesia. Buen hermano, hasta donde yo me daba cuenta. Y a él le gustaba jugar. Cada vez que yo estaba allí en la casa, éramos vecinos, me decía, pastor, ¿tiene tiempo? Vamos a jugar. Y pues cuando yo tenía tiempo, íbamos a jugar. Y efectivamente, pasábamos un buen rato ahí jugando, luego nos sentábamos ahí a descansar un rato. Y en esos momentos, él aprovechaba para hablarme de un pecado que él tenía. Y me decía, pastor, ore por mí. Pastor, mire, esta es la situación. Pastor, mire, esto es lo que estoy viviendo. Y yo le decía lo que debería de ser bíblicamente. Y parecía que lo había entendido. Pero la próxima vez que nos veíamos, me hablaba de lo mismo. Y otra vez de lo mismo. Y otra vez de lo mismo. Y yo le dije, hermano, no estés jugando con Dios. Las cosas de Dios no son un juego. ¿Sí? No puedes tomarlo a juego. Dios te va a tener que corregir. Si tú eres hijo de Dios, Dios te va a tener que llamar la atención. Ese hermano no lo entendió y siguió. Un día jugando allí, de repente, mire, parece que se desvaneció. Se puso pálido, perdió el color de su cara, todo se veía transparente y ahí como que se iba a caer. Lo detuvimos, lo sentamos, le dije, hermano, ¿qué te pasa? Pastor, me siento muy mal. Le digo, ¿te ves mal? Parece que te vas a morir. Pastor, me siento totalmente mal. Le dije, mire hermano, tienes que ir con el doctor, chécate, eso no es normal. Dijo, sí, pastor, lo voy a hacer. Ya no pudo jugar ese día. De hecho, ahí terminamos ese día el juego. Se fue. Una semana después me dijo, pastor, ya me hice los exámenes. Tengo leucemia. 31 años de edad tenía él. Leucemia. Ore por mí. Ore por mí. Sí, le dije, desde que me di cuenta, y bueno, desde antes, desde que me empezaste a contar de tus problemas, he estado orando por ti. Me dijo, ore por favor. Se hizo estudios, yo no sé qué tantas cosas hizo, tratamientos, empezaron a buscar una médula ósea para tratar de salvarle la vida, no la encontraron. Una semana antes de que él muriera, yo lo visité en el hospital. 31 años de edad, iba a cumplir 32 años o ya los había cumplido, no recuerdo. Allí estaba en la cama del hospital. Me dijo, pastor, quiero pedirle un favor. Le dije, dime. Cuando predique en mi funeral, diga que yo estoy muriéndome por rebelde, por desobediente, por terco. Dígalo. Yo le dije, ¿cómo crees? Es un momento muy especial y uno busca ahí tratar de decir cosas buenas del que se murió, aunque después tenga que pedirle perdón a Dios por tantas mentiras que dice, ¿verdad? Ese es el problema que tenemos los pastores. Ya no sabemos ni qué decir, ese sinvergüenza se murió, mira nada más, ¿y qué digo? Y él me dijo, pastor, me insistió. Le dije, hermano, pero ahí va a estar tu familia. No importa, pastor, usted dígalo.
dígalo. Tanto me insistió que le dije, bueno, si tú quieres que lo diga, lo digo. Sí, pastor, que mi muerte no sea en vano, que sirva para que alguien entienda que con Dios no se puede jugar. Me paré el día de su funeral, allí en la funeraria, ahí estaba el féretro. Y yo dije, pregunté a la mayoría, eran miembros de nuestra iglesia. Les dije, ¿saben por qué murió fulano de tal? Y todos pensaron, pues sí, tenía leucemia. Le dije, no, él no murió de eso. Y yo les dije, voy a decir lo que voy a decir porque él mismo me lo pidió y me insistió. Le dije, él murió por rebelde, por necio, por terco. Y ese fue mi mensaje. Todos estaban. Imagínense, en un funeral que estén diciendo ahí, que estén hablando mal del muerto. Pues ese fue mi mensaje. Cuando terminé el mensaje, mi esposa me dijo, yo no quiero que tú prediques en mi funeral. Oye, pues tienes que orar para que yo me muera primero, porque si no... Se oye chistoso, pero esa es la vida de un montón de cristianos. Dios nos habla y 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 nosotros nos hacemos los locos, ¿verdad? Mire, ¿a cuántas personas el Señor les habló ahorita en el mensaje del hermano Marco Turriz? Padres de familia que saben que están malcriando a sus hijos, maleducando a sus hijos, dándoles un pésimo ejemplo, pésimo testimonio, y ahí siguen. Y yo estoy seguro que el Señor ya les ha hablado. Pero pensamos, no, a mí no me va a pasar. Claro que le va a pasar. Yo he visto un montón de gente que le ha pasado y le va a seguir pasando. Y la palabra de Dios nos da testimonio de un montón de cristianos que precisamente no han querido cambiar. Y fíjese las palabras que estoy utilizando, no que no puedan. Qué injusto sería el Señor que nos pide hacer cambios en nuestra vida y luego no nos da las herramientas, no nos da las instrucciones para hacer esos cambios en nuestra vida. Qué injusto, qué cruel. Eso sería tan cruel como pedirle a un niño de 2, 3 años que venga y cargue este púlpito y lo lleve allá a los salones. Eso sería cruel. ¿Cómo le voy a pedir a un niño de 2, 3 años cargue el púlpito si ni un adulto lo puede hacer? ¿Usted cree que Dios tiene menos sentido común que nosotros? ¿Por qué no hay cambios en nuestra vida? Déjeme mencionarle algunos enemigos. Y escuche bien, son enemigos, son enemigos, y así es como usted tiene que verlos, como enemigos. No, es que así soy yo, se justifican algunos cristianos. No, es que yo así nací. Y ese es el cuento y la canción que siempre estoy escuchando. Siempre. No hay semana que yo esté ahí en mi oficina, en mi iglesia, y que no haya personas que quieran hablar conmigo y que me digan eso. No, pastor, es que yo soy así. No, pastor, es que yo no puedo. No, pastor, es que excusas nada más, pretextos, justificaciones que no valen delante de Dios. ¿Cuáles son algunos de esos enemigos del cambio? El primero es este que acabamos de leer aquí en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo número 8. Dice otra vez, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo número 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, y mire cómo le llama el Señor, adversario, enemigo, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás, hermano, no tiene ninguna misericordia. Satanás no tiene ningún sentimiento noble. Él quiere destruir,
Él quiere acabar con usted, y no solamente con usted, con todos los que están a su alrededor, con cada una de las personas con las cuales usted tiene contacto. Satanás es malvado, perverso. Mire lo que dijo Cristo hablando de este personaje. Vaya ahí a Juan capítulo número 10. Juan capítulo 10, versículo número 10. Dice aquí nuestro Señor Jesucristo. Él está hablando ahí desde el versículo número 1. Él está hablando, pero dice en el versículo número 10, el ladrón, y cuando está hablando de ladrón, no está hablando de una persona humana, físicamente hablando, está hablando de Satanás. Dice aquí, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Esa es la meta de Satanás. ¿Qué es lo que quiere hacer Satanás con cada uno de los que estamos aquí? Dice que quiere hurtar, matar y destruir. Y hermano, Satanás no se conforma con destruirlo a usted. Qué bueno fuera que nada más lo destruyera a usted y ahí se acabó el problema. Pero afecta a cuántas personas. Mire, otra vez mencionando lo que el hermano Marco mencionaba, hablaba hace un momentito. ¿Qué sucede con unos hijos que han crecido de padres rebeldes? ¿Qué sucede con esos hijos? ¿Sabe qué es lo que sucede? Que los hijos son peores. Peores. La Biblia nos enseña que cada generación se va degradando, se va haciendo más y más perversa. Y mírelo en nuestro planeta, mírelo en nuestra sociedad. ¿Cómo se encuentra hoy en día aquí este país? Usted no puede decir que moralmente, espiritualmente está mejor. Hace 20, 30, 40 años había más respeto que hoy en día. Había más moralidad, había más temor a Dios que hoy en día. Hoy en día la gente se burla de Dios, blasfema el nombre de Dios, insulta a Dios, ¿sí? Y desgraciadamente los cristianos van detrás de esa misma corriente. Y otra vez se justifican diciendo, es que así soy yo. No, hermano, usted no debe de ser así. Si es cierto que tenemos esa naturaleza pecaminosa que asusa a Satanás para que sigamos corrompiéndonos, pero hermano, tenemos la ayuda de Dios, tenemos el poder de Dios en nuestra vida para ser diferentes. No tenemos que ser esclavos de Satanás. Eso es lo que explica el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Dios quiere que seamos diferentes, Dios quiere que seamos vencedores, triunfantes, victoriosos. Si es cierto que Satanás es nuestro enemigo, pero la Biblia nos dice que es un enemigo vencido. Cuando Cristo dijo ahí en la cruz del Calvario, consumado es, no solamente estaba hablando de nuestra salvación, estaba hablando de que ya Satanás estaba derrotado. Y si usted sigue las instrucciones de nuestro Señor en su palabra, usted le hace caso al Señor en lo que la Biblia dice, créame, hermano, que usted puede derrotar a ese enemigo. Pero nos tragamos sus mentiras. Satanás miente y miente y miente y engaña. Mire lo que dice ahí en el capítulo 8 de Juan también, hablando de Satanás. ¿Por qué no cambian los cristianos? ¿Por qué siguen siendo los mismos mal hablados, los mismos pendencieros, los mismos borrachos, los mismos ladrones, los mismos sinvergüenzas? ¿Por qué? ¿A usted no le molesta? A mí sí. A mí sí me molesta. Porque mire, si no tuviéramos las herramientas para hacer esos cambios en nuestra vida, bueno, diríamos, pues ni modo, tiene que ser así. Pero me doy cuenta de que cristianos, lejos de ir hacia arriba, van hacia abajo. Van hacia abajo, destruyéndose y destruyendo a un montón de gente que les rodea. Porque cuántas personas le ven a usted y le siguen como su ejemplo. Siempre va a haber alguien que le vea como su ejemplo. Siempre. Ay, es mi vida. Yo hago con mi vida lo que yo quiero. No, eso no es lo que dice la Biblia.
La vida que usted tiene le pertenece a Dios, y le pertenece a Dios doblemente. Primero porque Él le creó, Él le dio la vida, físicamente hablando. Pero luego, en segundo lugar, Él le dio la salvación de su alma. Somos deudores con el Señor, tenemos una deuda impagable, y por eso deberíamos de querer vivir para Él, honrar y glorificar su nombre. Pero ¿cuántos cristianos quieren andar como el mundo perdido? Mire lo que dice aquí, Juan capítulo 8, versículo número 44. Vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? El diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y mire, hermano, estas palabras Jesús no se las está diciendo a gente que no hubieran escuchado de Él. Por supuesto que eran inconversos, porque el Señor le dice aquí que son hijos del diablo. Pero mire lo asombroso. Vea el versículo número 31. Juan capítulo 8, versículo número 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían, ¿qué? Mire, que habían creído en Él. Habían dicho, sí, yo creo en Cristo como mi Salvador. Yo creo que Él es el Mesías. Yo creo que Él es el único que me puede salvar. ¿Y qué es lo que les dice el Señor? Ustedes son hijos del diablo, porque son igualitos que el diablo. Él es mentiroso y ustedes también son mentirosos. Mire el versículo número 32, el versículo número 30. Dice ahí, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Y luego en el versículo número 31 repite, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, habían hecho una profesión pública de fe, habían proclamado que ellos habían confiado en Cristo como su Salvador. Pero ¿qué les dice el Señor? Ustedes son hijos del diablo. Y a propósito, si usted ha hecho una profesión de fe, hermano, y no hay cambios en su vida, usted debería de examinarse muy bien. Porque a lo mejor usted mismo se está engañando. No va a engañar a nadie. A Dios no lo engaña. Y a nosotros, ¿qué importa si nos engaña? O sea, ¿quién es el que va a ir al infierno? Usted. Yo sé que soy salvo, yo sé que cuando llegue a la presencia de Dios, ahí me voy a sorprender de pensar, ¿y dónde está fulano de tal? Y fulano de tal, y fulana de tal, ¿dónde están? No, pues yo vengo a la iglesia bautista fundamental. ¿No se acuerda, pastor, que usted me bautizó? Me han dicho algunos. ¿Y eso qué importa? Que yo lo haya bautizado, ¿qué importa? Que lo haya bautizado aún el mismo Papa, ¿qué importa? El bautismo no salva. No se deje engañar por Satanás. Mira ahí en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo número 12. Apocalipsis capítulo número 12. ¿Por qué no hay cambios en la vida de los cristianos? Porque ese primer enemigo que tenemos, que se llama Satanás, nos engaña, nos miente. Hay cristianos que a pesar de que son salvos, por lo menos eso es lo que han dicho, siguen tomando, siguen embriagándose. ¿Verdad? Yo los tengo en mi iglesia. Ay, no, pastor, pero es que ¿qué? Si usted ha nacido de nuevo, ahí está la semilla sembrada para que usted sea una persona totalmente diferente. Ahora, por supuesto, nos toca a nosotros regar esa semilla, abonar esa semilla, cuidar esa semilla para que crezca. Eso es lo que enseñó Cristo en la parábola del sembrador. Ahí está sembrada la semilla. ¿Por qué no crece?
Porque viene el diablo, dice la Biblia, y roba. Roba. ¿Qué roba? Lo que se sembró. Y por eso tantos cristianos vienen a la iglesia y, ay, el pastor quiere que hagamos lo que él dice. ¿Cómo me molesta eso también? Mire, si usted está nada más tratando de hacer lo que el pastor dice, no lo haga. No lo haga, porque ¿quién es el hombre? Tan pecador como cualquiera de los que están aquí. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Si el Señor dice que usted gane almas, hágalo, porque lo dice, no porque el pastor lo dice. Si el Señor dice diezma, hágalo. Si el Señor dice perdona, hágalo. Pero Satanás viene y le dice, no, tú estás bien así, tú sigue, no va a haber ningún problema, no va a pasar nada, no tengas ninguna preocupación, ¿verdad? Y usted se traga todas esas mentiras. Y por eso, como dije hace un momentito, lejos de avanzar, está retrocediendo. Cualquier cristiano que se haya estancado en su vida espiritual, en realidad no está estancado, está retrocediendo. O estamos creciendo o estamos decreciendo. O estamos siendo diferentes o estamos volviendo, como dice ahí Primera de Pedro, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, en el lodo, en la suciedad. Y eso es lo que le sucede a tanta gente que dice que es cristiana. ¿Hay cambios en usted? ¿Qué cambios usted pudiera señalar en su vida? ¿Le está haciendo caso a Satanás? Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo número 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual, ¿qué hace? Engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás engaña, miente. Le dice al joven, a la señorita, mira, no hay ningún problema, tú puedes tener relaciones sexuales, no pasa nada, nada sucede. Dios no quiere que tú disfrutes, el pastor no quiere que tú disfrutes, fulano de tal no quiere que tú... ¿Y cómo termina? En México, yo no sé cómo sea aquí, pero en México, yo he leído las estadísticas, dicen que la edad de las mujeres donde hay más abortos, más de 3 millones de abortos cada año en México, es en muchachitas de 13 a 18 años. ¿Por qué? Es mi vida, yo quiero disfrutar. Precisamente por eso Dios pone reglas para que disfrutemos. Esas reglas son paredes de protección que nos evitan llegar al desastre. Brincamos esas reglas, ¿qué sucede? Mire cómo está el mundo. Mire, ya por lo menos allá en México el gobierno no sabe qué hacer. Dan condones, le enseñan, pero también enseñan el libertinaje, el desorden. No, tú puedes hacer lo que quieras. No. Cada joven, cada señorita cristiano debería de mantenerse puro, limpio, hasta el día de su matrimonio. Por eso es que ya casados hay adulterio. Por eso es que ya casados están pensando a ver con quién más ir y probar. Y ese sentimiento de culpabilidad que queda en esas muchachitas, si usted ha tenido que pasar por la tragedia de eso, debe de saber perfectamente bien por qué Dios prohíbe ese tipo de cosas. No es para amargarnos la vida, no es para hacernos infelices, miserables. No. Es todo lo contrario. Dios quiere que efectivamente tengamos una buena relación matrimonial, que podamos criar a nuestros hijos correctamente. Pero si ya echamos a perder nuestra vida en el pasado, ¿cómo?
¿Con qué autoridad? Y peor si en el presente, ahora que somos cristianos, seguimos viviendo de la misma manera. Satanás es un mentiroso y mire cómo usa el alcohol, la droga, el sexo y todo ese tipo de cosas de hoy en día para llenarnos la cabeza de humo, ¿verdad? No, es que la música aquí, los himnos que cantan son bien aburridos, bien aguados. Yo conozco otra iglesia donde ahí sí se siente. Sí, lo que usted siente son cosas carnales, no espirituales, porque la Biblia dice que si vamos a alabar a Dios deben de ser con cantos, con himnos espirituales. El propósito de los cantos es agradar a Dios, no agradarse a usted. Así lo enseña la Biblia. Pero ¿cómo nos miente Satanás? ¿Verdad? Nos engaña y nos voltea totalmente las cosas. Ay, ahí la iglesia bautista es una iglesia bien aburrida. Ahí no se siente, no tenemos que sentir. Usted obedezca la palabra de Dios y un día va a sentir. ¿Qué es lo que va a sentir? La bendición, la protección, la seguridad, la paz que solamente Dios puede dar. Pero nosotros queremos hacer las cosas al revés. El primer enemigo que tenemos se llama Satanás. El segundo enemigo, y podemos seguir hablando acerca de Satanás. No quiero hacerlo porque el tiempo se va rápidamente. Pero vaya al libro de Juan. Juan capítulo número 8. Otra vez. Mire lo que dice la Biblia aquí. Cristo está hablando. Y como ya le dije hace un momentito, hermanos, le está hablando a personas que habían hecho una profesión de fe. No eran cristianos, por todo lo que dice el pasaje, no eran cristianos. Porque si hubieran sido cristianos, el Señor no les hubiera dicho, ustedes son hijos del diablo. A nadie le habló tan fuerte como a este grupo de personas. Imagínense que les haya dicho, tú eres hijo de Satanás y te vas a ir al infierno si no te arrepientes. A nadie, aún a los ladrones, a los adúlteros, los trató con más misericordia. Y a estos, mire lo que dice aquí, en Juan capítulo número 8, versículo número 32. Bueno, el 31, otra vez, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sabe cuál es el segundo enemigo que tenemos que no nos deja cambiar? Pecado. 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 ¿Qué quiere decir la palabra pecado? ¿Sabe qué es lo que quiere decir bíblicamente la palabra pecado? Desobediencia a Dios. Eso es pecado. No lo que la gente allá afuera dice que es pecado. Porque, y aún los cristianos, pues yo no creo que eso sea pecado. Para mí no es pecado. No, su criterio no importa. Lo que usted piense, lo que usted diga, mira, sale sobrando. ¿Qué dice el Señor? Dios nos dejó reglas, mandamientos, estatutos, leyes. Y esa es la razón, hermano, de por qué usted debería de interesarse en conocer la palabra de Dios. Pero qué ignorantes somos de la Biblia. Ignorantes. Y por eso es que hacemos un montón de aberraciones. Y decimos, pues yo no creo que sea tan malo. Ay, pues yo no le veo nada de malo. ¿Qué de malo tiene? Mire, siguiendo el razonamiento de usted, de esos cristianos que no toman en cuenta la palabra de Dios, sino sus propias ideas o las ideas
de otros. Adán y Eva no deberían de haber sido castigados. ¿A usted se le hace tan grave que hayan tomado de un fruto prohibido y se lo hayan comido? De acuerdo al criterio del mundo, yo no creo que nada más por eso. Pues la Biblia nos dice que fue por eso. Dios les puso límites. De todos los árboles pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no coman. No coman, no coman, porque el día que de él coman van a morir. ¿Y qué dijo Eva? No voy a morir. Y Satanás vino y le dijo, no vas a morir, no te va a pasar nada, vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dios es egoísta, Dios es malo, no quiere que tú disfrutes. Mira, ¿qué de malo tiene probar el fruto prohibido? Y con cada una de las reglas que Dios nos ha dado en su palabra para nuestro bien, ya decía hace un momentito, son paredes de protección que nos cuidan, que nos guardan de que no corramos hacia la destrucción. Satanás viene y nos dice, no, Dios es malo, Dios no quiere que tú disfrutes, Dios no quiere que tú goces la vida. Hermano, créale al Señor. Dios le dijo a Adán y a Eva, no coman de ese fruto, y ellos comieron. ¿Y qué sucedió? Murieron. Porque eso fue lo que Dios dijo, la paga del pecado es muerte. Y sigue siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios lo dice en su palabra. Dios no miente. ¿Qué cosa está haciendo usted? Que ya sabe, Dios le ha dicho, no lo hagas. No lo hagas. Y usted sigue ahí. Una amistad incorrecta. Dice la Biblia, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dios nos habla de nuestras amistades. Una y otra y otra y otra y otra vez. Mire, vaya al libro de Proverbios. Y no vamos a ver todos los pasajes de la Biblia donde nos habla de nuestras amistades. Esas amistades que usted tiene, que Dios ya le ha dicho, no las tengas, no las tengas. Te van a destruir, te van a desanimar, te van a jalar al mundo. Aléjate de ellos. No importa que sea su familia. Porque yo sé la justificación que tienen algunos hermanitos. Ay, pastor, es que es mi papi, es mi mami. Y su mami es inconversa, su papi es inconverso, a pesar de que usted se supone ya les habló de Cristo, a pesar de que ellos saben que usted viene a la iglesia y que le ha servido a usted, pero ahí están presionando, ¿verdad? ¿Qué tanto te dan en esa iglesia, hombre, que quieres ir todos los días? Ya, deja un poquito. Mira, nosotros somos tu familia, nosotros te criamos, nosotros te educamos, dedícanos tiempo. Si no quieren nada con el Señor, usted no debería de querer nada con ellos. Y por el propio bien de su familia. Porque un día cuando ellos tengan problemas, en el primero que van a pensar es en usted. Así, pues mire ese loco. Ese que está ahí, que no sale de la iglesia. Mira, él nos puede ayudar. Porque mira a su familia, mira a sus hijos, mira su relación matrimonial. Marcha bien. Pero si usted le sigue la jugada a ellos, ¿quién va a poder ser un auxilio a esos familiares? Mire lo que dice aquí, Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo número 1. Versículo número 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío,
si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. No dejes que te engañen. Versículo número 11. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Versículo número 16, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. ¿Cómo empieza este pasaje? Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Aléjese de esas malas amistades, hermanos. Todos somos influenciados por alguien. ¿Por qué habla español? ¿Por qué le gustan las arepas? ¿Por qué? ¿Sí saben lo que son las arepas? A ver, ¿cuántos conocen una arepa? Levante la mano. Digo, porque parece que le estoy hablando en chino aquí. ¿Por qué come eso? ¿Por qué habla el idioma? Por la influencia. La influencia. ¿Sí? Por eso el Señor dice, hijo mío, si los pecadores, y está hablando de los inconversos y aún de los cristianos que andan en malos pasos, malos caminos, aléjate de ellos, porque todo lo que quieren es destruirte, apártate de ellos. Por eso no hay cambios. ¿Cómo me molesta escuchar a esos hermanitos que dicen, ay, pastor, lloro, y Diosito no me cambia? ¿Sabe qué es lo que usted está diciendo cuando dice esas palabras? 2 blasfemias. 2. Es que yo quiero cambiar, pastor, pero Dios no me cambia. Usted está diciendo 2 herejías. No solamente blasfemias, herejías. Lo primero que está diciendo es que Dios no quiere cambiarlo. Y yo le pregunto, ¿Dios no quiere cambiarlo? Entonces, ¿por qué nos ordena hacer cambios? Y la segunda herejía es que Dios no puede cambiarnos. Y las dos cosas son mentiras. Dios quiere y Dios puede. ¿Por qué no nos cambia? Porque usted no quiere. Usted. Ahí anda con su amigo borrachón, ¿verdad? No, es que es mi amigo, crecimos juntos, nacimos juntos, somos de la misma calle. ¿Cómo? Yo lo conozco desde que nací. ¿Cómo lo voy a dejar ahora? ¿Por qué sigue de borracho? ¿Sí saben qué es un borracho? Digo, tengo que preguntarles cada una de estas cosas porque la cara que tiene. Como que le estoy hablando de algo que no conocen. Nada más salga aquí a la calle y vea cuántos hombres hay tirados. ¿Por qué están ahí? Primero por Satanás, indudablemente. Pero segundo, pecado en su vida. Y ese pecado puede ser que haya sido por la influencia de alguien. Y no puede ser, lo más seguro es que así es. Yo pudiera contarles ahorita un montón de historias aquí de personas que he visto cómo terminan destruyendo su vida porque anduvieron con alguien que no deberían de andar. Anduvieron con alguien que no deberían de andar. Mire ahí en Proverbios capítulo número 28. Dios puede cambiarnos y Él quiere cambiarnos.
Hermano, venga esta noche y dígale al Señor: Señor, perdóname, yo he sido un rebelde, un necio, un terco. Usted no quiere terminar así prematuramente su vida, como la historia del hermano que les conté al empezar este mensaje. No quiere, no quiere. Ay, ¿por qué Dios se lo llevó si estaba tan joven? Sí, pero tan rebelde. ¿Para qué queremos un cristiano así? Rebelde, terco, necio, que no entiende. Nada más está sirviendo de mal ejemplo a otros. Mire lo que dice aquí, Proverbios capítulo número 28, versículo número 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mire, Dios nos está dando tiempo, nos está dando vida, nos está dando salud, oportunidad de que cambiemos, de que hagamos arreglos en nuestra vida. Mire, vaya al libro de Apocalipsis, capítulo número 2. Apocalipsis, capítulo número 2. Aquí el Señor está hablándole a la iglesia de Tiatira. Y mire lo que le dice. Palabras fuertes. Dios no se anda por las ramas. Dios no le saca la vuelta a nadie. Él nos habla claramente para que entendamos. Ahora, si no queremos entender, ya no es problema de Dios, es problema nuestro. Mire lo que dice aquí, Apocalipsis capítulo número 2, versículo número 28. 2:28 de Apocalipsis. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Le está hablando a la iglesia de Tiatira y particularmente al pastor de la iglesia, al ángel, dice el versículo número 18. Versículo número 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado, ¿qué cosa? ¿Para qué le ha dado tiempo el Señor? Para que se arrepienta. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Claro que Dios puede transformarnos, hermano. Claro que Dios quiere cambiarnos. Dios quiere hacernos personas totalmente diferentes. Encontramos en la Biblia tantos ejemplos. Ahí está el Leví, Mateo, el cobrador de impuestos, el publicano sirviendo al imperio romano, pero tuvo un encuentro con el Señor y mire cómo cambió la vida de ese hombre, al grado de que dejó todo y se fue a seguir al Señor Jesucristo. Si Dios pudo cambiar al endemoniado gadareno, ¿no podrá cambiarlo a usted? ¿Qué es lo que Dios no puede hacer? ¿Sabe qué es lo que Dios no puede hacer? Lo que usted no le permita. Dios respeta su voluntad porque Él se la dio. Es un privilegio que tenemos como seres humanos. No somos robots. No somos ángeles que cuando Él da una orden, sí, Señor, deberíamos de ser así. Pero no somos así. Dios nos da esa voluntad propia para que nosotros escojamos. Se lo dijo al pueblo de Israel: pongo delante de ti la bendición y la maldición. Tú escoges. ¿Qué escoge usted? Hay muchos enemigos más, pero lo que ya no hay es tiempo. Piense, ¿de veras yo soy diferente? Yo soy diferente. Cualquier persona que me conoció hace 5 años, 7 años, pudiera decir hoy en día: oye, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Mire, yo te conocía antes, malas palabras, pendenciero, ladrón, mentiroso, sinvergüenza. ¿Y ahora? ¿De veras hay cambios? Papá, mamá, ¿sus hijos pueden ver que hay cambios en su vida?
Un día se lo van a recordar. Un día. Si hubo cambios, va a decirle su hijo: papá, gracias. Mamá, gracias. Pero si no, también se lo van a recordar. Le van a decir: tú fuiste un sinvergüenza, tú fuiste el primero que me enseñaste. Y usted va a llorar. ¿Cuántos hermanos que ya sus hijos crecieron, ahora lloran y lloran? Pastor, ¿por qué mis hijos son tan malagradecidos? Pastor, ¿por qué mis hijos no se acuerdan de mí? Pastor, ¿por qué mis hijos no me visitan? Porque usted los enseñó así. Usted los enseñó así. No, pero no deben de ser así. Usted tampoco. Y usted sigue siendo igual. Hay cambios en su vida. Hermano, de eso se trata la vida cristiana. Ese es el avivamiento. Cuando nosotros le decimos al Señor: Señor, ya entendí. Señor, perdóname. Ayúdame a vivir correctamente la vida que tú quieres que yo viva aquí. Vamos a orar. Cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos a orar. Nadie esté viendo. Si Dios le habló, deje su lugar y venga aquí al frente y dígale al Señor esta noche: Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Qué necio he sido, tratando de vivir mi vida como se me pegue la gana. Perdóname. Venga, doble sus rodillas y dígale al Señor. Dice la Biblia ahí en el último versículo que leíamos, uno de los últimos: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No es que Dios esté de acuerdo con su pecado. No, Dios no está de acuerdo con su pecado, pero Él está esperando pacientemente, misericordiosamente, que usted se arrepienta. Dígale al Señor eso: Señor, perdóname, perdóname. Ya me has hablado de diferentes maneras, en tantos aspectos de mi vida, y yo sigo igual. Perdóname. Así, en la misma actitud de oración, ¿cuántos cristianos dirán esta noche: pastor, yo no estoy 100% seguro de que cuando muera voy a la presencia de Dios, pero quisiera tener esa seguridad? Por favor, ore por mí también. Levante su mano. ¿Habrá alguien? ¿Alguien que diga eso? Gracias a Dios por esa mano ahí. Si un ganador de almas me ayuda. Si usted no tiene la seguridad de que cuando muera va a la presencia de Dios, nada más levante su mano. ¿Alguien? Levántela. Que se espere un momentito, ahorita pasa. En un momentito pasa. Ahí que espere. Alguien más dirá: pastor, ore por mí. Yo no estoy seguro, 100% seguro de que cuando muera voy a la presencia de Dios, pero quiero tener esa seguridad. Ore por mí. Levante su mano. Alguien más. Gracias a Dios por esa mano ahí. Alguien más. Yo no le conozco. Yo no sé quién es usted, pero usted sí sabe. Pídale perdón al Señor y pídale su ayuda, hermano. Señor, ayúdame a hacer cambios en mi vida, reales. Y si en verdad no sabe cómo, venga con su pastor y dígale: pastor, mire, este es el pecado con el cual estoy batallando. Ayúdeme. Y siga las instrucciones que su pastor le da. No nada más venga y le quite el tiempo al pastor y luego siga viviendo igual. No. Vamos a orar. Todos con los ojos cerrados. Vamos a orar. Señor, gracias por hablarnos esta noche. Ayúdanos a pensar seriamente en lo que hemos escuchado. Tú quieres hacernos libres de la esclavitud al pecado. Y en realidad ya lo has hecho. Nada más es cuestión de que nosotros nos apropiemos de esa libertad. Perdónanos esta noche. Escucha nuestra oración.
Y Señor, ayúdanos a vivir como tú quieres. Y no es para hacerte más Dios, no. Es para que nosotros mismos recibamos la recompensa. Escucha la oración de mis hermanos, Señor. Ayúdanos a ver con honestidad, con humildad, con sinceridad, lo terrible que es seguir viviendo igual que siempre. Salva a aquellas personas que están sin Cristo. Sigue bendiciendo el resto de esta reunión. Te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén.